Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad, mis compañeras y yo hemos realizado una investigación respecto del tema de la partición, las formas en que puede realizarse y la figura del partidor. En la descripción del video pueden encontrar los links de los videos que anteceden a mi participación. La partición de bienes supone la existencia de una comunidad de dominio, de una copropiedad entre dos o más personas que tienen dominio proindiviso sobre una misma cosa, ya sea esta singular o universal. Planteada así esta situación es como la partición constituye una verdadera transformación jurídica, pues por medio de ella el comunero recibe la parte en concreto que le corresponde en esa proindivisión. Por ejemplo, supongamos que los bienes de una comunidad ascienden a $60,000 y Joaquín, que es comunero, juntamente con otros, tiene derecho a las 2/3 partes. Significa esto que una vez verificada la partición, a Joaquín le corresponden bienes por valor de hasta $40,000. Si bien es cierto que Joaquín durante la indivisión tiene derecho, conjuntamente con los otros comuneros, a la totalidad de los bienes, en virtud del derecho de copropiedad, por medio de la partición tendrá derecho ya no a la totalidad, sino a una parte, pero en forma plena y exclusiva en los bienes que a su cuota le corresponden. Como bien lo han recalcado mis compañeras, la partición produce una transformación. Tal como veíamos en el ejemplo de Joaquín, él pasó de ser un comunero a ser el dueño de la totalidad de las 2/3 partes que le pertenecen, en forma exclusiva. Hay dos aspectos muy relevantes de la partición que aún no han sido abordados. Es el juicio de partición en nuestra legislación salvadoreña y los efectos de la partición. La partición judicial o la partición forzada es aquella que por desacuerdo entre los interesados, por aparecer pretendientes con aspiraciones controvertidas o por alguna necesidad de orden legal, ha de practicarse con intervención de los tribunales, que generalmente suelen delegar en algún perito o contador la función del inventario y la propuesta de lotes que hayan de adjudicarse con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin. La partición judicial es entonces la acción que la ley le concede a los herederos, testamentarios o amintestatos, para solicitar la división de sus bienes y que pueda ser promovida por todos o por uno de ellos una vez cumplido el término legal. El juez procede a ponerle fin al estado de indivisión al cual se encuentran sujetos, repartiéndose él o los bienes comunes de una manera equitativa e igualitaria. Los sujetos procesales que pueden solicitar la partición de los bienes indivisos son cualquiera de los copropietarios que se encuentra en proindivisión de bienes, a excepción del copropietario sujeto a condición suspensiva, pues no le compete el ejercicio de esta acción, ya que sería ineficaz. También los herederos del coasignatario fallecido, como derecho que a estos se les transmite para ejercer la acción de la partición. El cesionario, aquel sujeto que ejecuta los derechos que un coasignatario le traspasó, que se vuelve un coasignatario nuevo, pues a él se le traspasan los derechos del coasignatario primitivo, pudiendo entre estos derechos solicitar la partición. También los incapaces. Los incapaces podrán hacer uso de este derecho a través de su representante o administrador de sus bienes, pudiendo ser estos los padres o el que el testador designe si es una herencia testamentaria. En caso de omisión, el juez lo designará. La capacidad. Tal como lo regula el artículo 1196, podrá siempre pedirse la partición de bienes indivisos todos los comuneros capaces que tengan libre administración y disposición de sus bienes. Claramente esta regla cuenta con su excepción. Por ejemplo, el comunero bajo condición suspensiva. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1198. Entonces, ¿por qué es necesaria la partición judicial?
Hablemos primero de la partición extrajudicial. Es aquella en la que todos los coherederos capaces, presentes o debidamente representados se ponen de acuerdo acerca de la distribución y adjudicación de los bienes. Por tanto, al existir acuerdo unánime, no hay contraparte y no se ejercita esta acción contra ninguno de los coasignatarios. A contrario sensu, es la partición judicial en la que por diversas causas se realiza, siendo alguna de estas razones más comunes, cuando exista desacuerdo entre los interesados. En primer lugar, por aparecer pretendientes con aspiraciones controvertidas, por alguna necesidad de orden legal, ha de practicarse con intervención del juez, existiendo entonces ciertas controversias, por lo que esta acción se dirige en este caso contra los mismos comuneros, ya que por su naturaleza esta acción es recíproca. Los mismos demandados pueden tener calidad de demandantes. ¿Cómo procede el juicio de partición? La partición judicial de bienes, como su nombre lo indica, es resuelta ante tribunal competente. Esto se debe a que han surgido diversas controversias entre los copartícipes de la masa de herencia, pudiéndose dar también dentro de estas diligencias una serie de circunstancias que de alguna manera estanca o alarga el proceso a seguir. En la legislación salvadoreña anteriormente encontrábamos regulado este tipo de juicio específico en los artículos 925 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora este juicio puede ser desarrollado en un proceso común o abreviado de acuerdo a la cuantía. Al presentar la solicitud de partición ante juez competente, todos los copropietarios deben comprobar la calidad de heredero otorgada, ya sea de hecho o de derecho, dentro de una sucesión intestada o testamentaria. Respecto de la competencia, el artículo 1223 del Código Civil señala que toda participación judicial se presentará al juez de primera instancia para su aprobación e incorporación en el protocolo que designen las partes, o el juez en subsidio. El proceso de partición no es tan sencillo como parece. Hay muchos procesos dentro del mismo, o podríamos llamarle subprocesos, tales como el inventario, tasación o avalúo, liquidación y otros. Hablemos entonces de los efectos. En el proceso de partición solo podemos determinar un efecto, el cual lo encontramos regulado en el artículo 1225 del Código Civil, que dice que cada signatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubiere cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado alguna cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de cosa ajena. Esta disposición, sin lugar a dudas, consagra el valor declarativo de estos actos particionales, pues se considera que el adjudicatario ha sucedido inmediatamente y directamente al causante en los bienes adjudicados y no tiene parte alguna en los bienes adjudicados a otro asignatario. Es decir, no tiene ninguna parte en los bienes de otro. A pesar de que fue una sola masa de herencia la que hubo, no puede decir: fíjate que lo que tiene fulano ahora antes me perteneció a mí. Fíjate que yo fui dueño de todo esto que ves acá, pero solo esta parte me dieron. Es decir, en realidad lo que a él le corresponde es lo que en la partición se determinó que se le ha adjudicado a cada uno de los comuneros. Este efecto declarativo de la partición constituye un efecto retroactivo de la misma, pues una vez efectuada la partición, termina el estado de indivisión y la ley supone que el adjudicatario ha crecido directamente a los bienes que le corresponden. Entonces consideramos que la adjudicación y la partición son títulos declarativos de dominio. En este caso, el adjudicatario tiene previamente la calidad de comunero
a quien se le adjudica un bien determinado. Se le singulariza de esta forma el dominio sobre ese bien que antiguamente perteneció a la comunidad, siendo por lo tanto el coasignatario un sucesor inmediato del causante, como si el tiempo que dura la indivisión no existió y que no tuvo parte alguna en los otros efectos de la sucesión. De estos efectos concluimos que la partición tiene por objeto la completa y total liquidación y distribución de bienes que se encuentran en un estado de proindivisión, llevándose a cabo esta de una manera justa y equitativa, en proporción a lo designado por el testador, en su caso, o si se efectúa de manera intestada. Además, así, poniéndole fin de esta manera a la indivisión. Por su naturaleza, la partición constituye una acción recíproca, dado que aquellos contra los cuales es intentada tienen los mismos derechos que los que intentan, puesto que se trata de la liquidación y distribución de bienes que son comunes entre los copartícipes, configurándose en este caso la característica de la partición judicial y considerándose esta como un juicio doble, de la que pueden hacer uso todos los coasignatarios. Muy bien, espero que esta información les sea de utilidad a cualquiera que se encuentre indagando respecto de este tema en este canal digital, y les deseo mucha suerte.